Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo les va? Qué bueno poder encontrarnos de nuevo en la casa del Señor, congregados, no en el templo, pero sí en un mismo espíritu. Qué bueno poder encontrarnos de vuelta y poder recordar este maravilloso sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y hoy que podamos estar compartiendo. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo a todos, los que están en casa, compartiendo junto con nosotros esta reunión de domingo, este día del Señor, y no dejamos de gozarnos y de darle gracias a Dios por todo esto. En esta noche quiero hablarte de este Dios verdadero, de este Dios maravilloso, y quiero invitarte a que le conozcas, a que oigas su palabra, a que puedas mirarlo a Él, esperar en Él y saber que Él es poderoso para librar tu vida, para librar tu alma, para perdonarte. Quiero decirte que no fue en vano ese sacrificio, que no fue en vano esa entrega en la cruz del Calvario, sino que valió la pena. La palabra de Dios dice que Él se entregó por todos nosotros, que Él nos amó de tal manera que entregó su propia vida sin haber cometido pecado, sin haber jamás ofendido a Dios, y la puso en nuestro lugar. La puso en nuestro lugar para que nosotros no vayamos a la cruz, para que nosotros no recibamos el castigo que merecían nuestros pecados. Así que Dios te bendiga, que hoy esta escritura pueda hablarte. Yo quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 15. Quiero hablarte del verdadero Dios. Quiero hablarte de Jesús como la vid verdadera, como lo único, el único camino, la única verdad y la vida. Por eso, acompáñame a Juan capítulo 15, y vamos a estar del versículo 1 al 5 leyendo, y quiero compartirte algunas cosas sobre esta palabra tan maravillosa. La Escritura dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y quiero compartirte un poco sobre esta escritura tan maravillosa, tan llena de misericordia, tan llena de esperanza. Y a mí la palabra de Dios me impacta cuando leo estas promesas, cuando leo esto que Dios dice de nosotros y para nosotros, porque es Dios quien lo dice. Cuando uno lee la Biblia, queda maravillado, no por lo que dice en sí, porque muchos han hecho promesas en la historia de la humanidad. Muchos hombres poderosos han prometido. Muchas personas que han amado a otras les han prometido cosas. Pero la propia debilidad del hombre, la propia debilidad del ser humano, hace que no podamos cumplir. Cuando prometemos quizás que vamos a cuidar a nuestros seres amados con todo el amor y el deseo del corazón, muchas veces llega el momento en que nos damos cuenta que aunque hay una buena intención y un deseo fuerte en nuestra alma, nuestras fuerzas no alcanzan para cumplir esas promesas. Pero cuando yo leo la Biblia, cuando vos lees la Biblia, nosotros tenemos que entender de que el que está prometiendo es Dios. Aquel que está diciendo que va a ser tal o cual cosa, aquel que está diciendo
que jamás va a fallarnos, aquel que está diciendo que nos oye si clamamos, es Dios mismo, Dios omnipotente, Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, el Dios que no tiene tiempo, porque es eterno, es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Entonces, cuando yo leo la Biblia, entendiendo esta verdad eterna, esta verdad espiritual, yo me sorprendo y yo me maravillo por lo que Dios dice para mí, para los míos. Por eso, mi hermano, mi amigo, es tan maravilloso cuando leemos la Biblia. Y quiero compartirte sobre este Dios verdadero. El versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay muchos que hablan y hay muchos que dicen de muchas vides, de muchas fuentes de la alegría, de paz. Hoy en día, como nunca antes, nos encontramos con un montón de ideologías, un montón de razonamientos y apuntan para un montón de lados. Algunos confían en la naturaleza, otros confían en el hombre, otros confían en el razonamiento, en la filosofía. Hay muchos que se autoproclaman ser el camino. Hay muchos que se autoproclaman ser esa vid que Jesús está diciendo que es Él en el capítulo 15 de Juan. Y hay algo interesante, y hay algo que nosotros tenemos que saber como iglesia del Señor, como pueblo de Dios. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y dice que Él es la vid verdadera porque justamente en la historia se han levantado un montón de pensamientos, de predicadores, de personas que se han autodenominado suficientes para ellos y suficientes para los demás. Pero Jesús está diciendo algo aquí: yo soy la vid verdadera. Y quiero decirte, mi hermano, que Él es la vid verdadera. Como dice su palabra, no hay vida fuera de Él, no hay camino fuera de Él, porque Él es el camino, porque Él es la verdad. Hay muchos que con poderes, con carisma, con dinero, con fama, han querido marcarse como el camino, como el lugar de la paz, como aquello que tenemos que buscar. Yo veo las redes sociales, leo, y nosotros nos encontramos con personas hoy mismo que se hacen pasar por Dios, que dicen que son el Jesús reencarnado, y de hecho hay muchos otros que lo siguen. Y esto es algo que está en la Biblia. Por eso Jesús marca y dice: yo soy la vid verdadera. ¿Y qué dice la Escritura aparte de esto? En Mateo capítulo 24, Jesús fue muy puntual. La palabra de Dios es muy puntual al avisarnos de esto. Mateo 24 dice la Escritura: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y hablarán y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mirá el punto que llega. Jesús advierte en su palabra, Mateo escribe y dice que llegará a tal punto la manifestación de estas personas, aún de demonios tomando la mente de estas personas, que hasta podrán ser engañados los propios escogidos. ¿Y por qué te comparto esto? Porque te estoy hablando del Dios verdadero, pero también la Escritura nos muestra que nosotros nos tenemos que animar, nos tenemos que sostener unos a otros y nos tenemos que exhortar unos a otros, más cuando sabemos que aquel día se acerca. Y hoy
está lleno de pensamientos, está lleno de razonamientos fuertísimos, instalados en la sociedad moderna. Y aún los cristianos son muchas veces seducidos por estas ideologías, por estos pensamientos, por estos poderes de las tinieblas de este siglo. Esto es importante que nosotros como pueblo de Dios sepamos que Jesús advirtió y dijo: tengan cuidado, porque se levantarán hombres, se levantarán personas con influencias tan fuertes que aún los propios escogidos podrán ser confundidos si es que no tienen cuidado. Iglesia, en este día del Señor, en este momento que vamos a participar de la mesa del Señor, yo quiero compartirte que Él es el único Dios verdadero, la única fuente de vida, la única fuente de paz y de gozo, y que Él advierte que nosotros tenemos que tener serios cuidados en cuanto a no ser engañados por doctrinas erróneas. La Escritura habla de doctrinas de demonios. Doctrina es enseñanzas. Y eso nos advierte la Escritura. ¿Por qué? Se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos maestros y se levantarán falsos cristos. Entonces, si la Escritura nos está advirtiendo, nosotros tenemos que tener cuidado para no caer en el engaño. Y sigue la Escritura diciéndonos en este versículo 1, lo segundo, importante: y mi Padre es el labrador. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Primero, Jesús es la vid verdadera. No, nadie viene al Padre si no es por el Hijo, dice la Escritura. No hay paz fuera de Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué? Porque el mundo da una paz ficticia. Los bienes, la salud, los éxitos, la familia y todo lo que logramos sin Jesús es simplemente una satisfacción temporal, alegría temporal y una paz temporal. Pero la paz que da Cristo es la paz en la tormenta, no solamente la paz en la quietud, la paz en el éxito, porque todos podremos tener éxito, pero ciertamente todos también vamos a vivir tormentas. Y lo que la Escritura me dice es que la paz que Él me da trasciende el éxito, trasciende el bienestar, trasciende la salud, trasciende la familia, trasciende los hijos, porque todo nos puede faltar, pero el que está en Cristo está escondido en Él, está guardado. Hermanos, el versículo 1 sigue diciendo, y el versículo 2, que mi Padre es el labrador, es el que limpia y transforma. No podemos ser bendecidos, santificados, transformados, fortalecidos o enviados si no viene del Padre. ¿Qué nos dice el texto? Que el Padre es el que poda, es el que forma, es el que cuida, es el que sana. Y esto también quería compartírtelo para entender quién es el verdadero Dios. Nosotros somos verdaderamente bendecidos por Él. Somos verdaderamente sanados por Él. Pero somos verdaderamente santificados por Él. Porque el Padre es el labrador. El Padre, a través del Espíritu Santo, a través de las herramientas que Él tiene para podar, para limpiar, para santificar, para fortalecer, es el que cuida de los pámpanos. Jesús usa
un ejemplo de una vid, de una planta de uvas. Y él dice, aquel que cuida la planta, que es la iglesia, es mi Padre. Mi Padre es el que sabe dónde cortar y cuándo. Mi Padre es el que sabe dónde empatillar. Mi Padre es el que sabe cuándo sacar aquello que afecta para mal. Es el que sabe cuidar la tierra. Es el que sabe regar. Y nosotros como iglesia tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que es a través del Padre. Y pareciera algo obvio, pero a veces las personas se dejan cuidar por un montón de cosas. Se dejan cuidar por un montón de personas, confían y se dejan proteger o creen tener protección en un montón de personas que no son Dios. Y la realidad es que Jesús, así como declara que Él es la vid, también declara que el Padre es el labrador. Nosotros somos verdaderamente cuidados y estamos verdaderamente seguros en Dios. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10. Primera de Pedro 5:10, mirá lo que dice la Biblia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué dice esto Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Porque él dice lo mismo que decía Mateo. El Padre es el labrador. Él os perfecciona, Él fortalece y Él establece. Iglesia, no podemos ser fortalecidos, ser establecidos, ser sanados, ser bendecidos verdaderamente si no es por Dios. No lo podemos. La religión sin Cristo no puede. La economía sin Cristo no puede. La salud no puede. No importa cuál sea el punto del éxito que tengamos en la vida, el Padre es el labrador. Y eso nosotros lo vemos en nuestra sociedad y en nuestra vida. Yo soy uno de aquellos que en algún momento he creído que yo podía, que el secreto era un buen trabajo, que el secreto era tener y alcanzar las cosas que deseaba mi corazón. Yo en algún momento creí que eso era lo que iba a hacer que mi vida tenga propósito y tenga seguridad. Pero claro, la realidad es que las tormentas a la vida de cada uno llegan y llegaron. Y ahí me di cuenta que yo no podía. Y aunque quería en mi necedad seguir viviendo la vida y tratar de mejorar, de fortalecer y de afirmar mi vida, en un momento me di cuenta que necesitaba mirar al cielo. Hoy comprendo que mi alma clamaba por Dios. Hoy comprendo que necesitaba a Dios como Padre, como guardador, como labrador, como aquel que toma mi vida y me poda y me fortalece y me nutre. Mi hermano, mi amigo que estás mirando este video, esta prédica, yo quiero decirte que estés escuchando no es una casualidad, sino que es Dios que te está hablando y te está diciendo, endereza tus pasos, búscame. Dios te está diciendo en esta noche, búscame. Entendé que es Dios el que te quiere cuidar, el que te quiere formar, el que te quiere guardar. Entendé que es Dios el que verdaderamente quiere bendecirte, porque Él es el verdadero Dios, porque Él es la vid verdadera, porque es Jesús aquel que realmente ha resucitado entre los muertos y tiene
los medios, el amor, la misericordia, la eternidad, la omnipotencia, la paz, para verdaderamente bendecir tu vida y quitarte de cualquiera sea la condición de tu alma en esta noche. Porque quiero hablarte y quiero invitarte a que conozcas al verdadero Dios. La Biblia sigue diciendo en el versículo 3 de este capítulo 15 de Juan, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La principal herramienta en las manos del labrador era en aquel entonces, y es hoy, las tijeras para podar, alguna herramienta para cavar, pero principalmente el labrador cortaba en donde debía y daba lugar a que crezca aquellos pámpanos que debían. ¿Por qué? Porque quiero decirte que hoy las vides, como en aquel entonces, cada año se podan. Y hay ciertas ramas, ciertos pámpanos que se dejan y otros que no. ¿Por qué? Porque el labrador sabe qué es a dónde quiere llevar la planta y cuánto fruto quiere que dé. Hoy un labrador sabe dónde podar y qué no podar, hasta qué punto cortar, para que la planta en su momento dé el fruto deseado. Y yo quiero decirte algo. La Escritura dice en Hebreos que la disciplina al comienzo nunca es motivo de gozo, pero a su tiempo da fruto apacible de justicia. Quizás hoy te encontrás con que Dios te está pidiendo tu vida, te está pidiendo que abandones circunstancias, actitudes, pensamientos, y no es motivo de gozo, porque a nuestra carne no le gusta, porque somos llamados por Dios a santidad y normalmente no nos gusta eso. Pero con el tiempo, si nosotros nos rendimos a Dios, eso da fruto apacible de justicia. Lo que hoy para vos es una incomodidad, es un corte de parte de Dios, mañana será un tiempo fructífero. Por eso es tan importante conocer lo que dice la Escritura. El versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Principal herramienta para santificar a la iglesia, para bendecir tu vida, para sanar tu familia, para permanecer a vida eterna, es la palabra de Dios. Iglesia, lo peor que nosotros podemos hacer es no conocer la Escritura. Lo peor que nos puede ocurrir es no darle tiempo a la palabra de Dios, porque el Padre, a través de la palabra, nos sana, nos santifica, nos corrige, quita lo malo y establece lo bueno. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mirá qué escritura maravillosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no es perfecto en el sentido que nosotros entendemos de la palabra. Podríamos decir, vamos a ser como Dios, que no nos equivocamos. Está diciendo a fin de que el hombre y la mujer sean maduros. Eso significa, la palabra de Dios es usada por el labrador para que vos y yo maduremos, iglesia. Maduremos. ¿Cuánto necesitamos madurar? Por eso yo quería hablarte del verdadero Dios
y de permanecer en Él. El permanecer en Cristo, el permanecer, estamos diciendo, el obedecer, permite que en nuestra vida haya madurez. Es triste ver como tanta gente que no es cristiana, ven muchas veces a aquellos cristianos de años de congregarse, dando un mal ejemplo. Familiares son detenidos para no venir al Evangelio por el mal testimonio de cristianos. Es triste ver cómo cristianos o personas que son cristianas o llamándose cristianos a través de las redes sociales dan tan mal testimonio. Comparten cosas hasta a veces obscenas, fuera de tacto, como personas cristianas con su ejemplo están deteniendo a otras personas que quieren y necesitan de Dios, las están deteniendo de venir al reino de los cielos. Y eso es una realidad. Nosotros no podemos ignorar eso y tenemos que pensar en esa realidad. ¿Por qué pasa esto? Porque hay mucha gente que no se deja podar por Dios. Ezequiel es llevado en visión. El Señor le dice: vení que te voy a llevar a la casa del alfarero. Y dice la Biblia que él fue a ver al alfarero y estaba trabajando en la rueda con barro y el barro se le echa a perder en las manos. Pero el alfarero dice: tomaré este barro y lo haré una mejor vasija conforme me parezca mejor. ¿Cuándo un cristiano madura? No cuando tiene muchos años de iglesia. Porque muchas veces, tristemente, personas con muchos años en la iglesia son personas que aún echan con su vida, con su testimonio, a cristianos más jóvenes, más débiles en la fe. ¿De qué se trata? Se trata de estar sobre la rueda. Se trata de estar en las manos de Dios. Y muchas veces eso, iglesia, duele. Porque el alfarero dijo: tomaré el barro, la romperé y le haré una mejor vasija conforme me parezca. Y Timoteo, en el capítulo 3, 16 al 17, está diciendo eso. Porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Esa es la herramienta, iglesia, del labrador. No creas que la herramienta es una palmada en tu espalda. No creas que la herramienta es que todo vaya a tu favor. No. Normalmente el labrador corta. Normalmente el labrador corrige la dirección. Quiero decirte algo. ¿Sabés cómo un labrador hace que los pámpanos vayan al lugar donde él quiere? Agarra esos pámpanos, esas ramas de la vid que son las que dan fruto y las van torciendo sobre el alambre y las van atando. ¿Para qué? Para que el pámpano crezca sobre la guía que puso el labrador. Iglesia, la guía es la palabra de Dios. Y a veces el labrador nos va a agarrar y nos va a atar a la palabra. Eso significa nos va a marcar la escritura. Va a venir la palabra a través del pastor, a través de mi lectura matutina, de mi devocional. Va a venir a través de un hermano, va a venir a través de mi esposa, va a venir a través de mi padre, va a venir a través de mi hijo, va a venir a través de mi amigo en la fe. Y va a venir la escritura. Y en ocasiones es muy probable que venga corrección, no gritos, sino corrección con amor y justicia. Eso va a ser el labrador atando tu vida a sus principios. Y sos vos.
y soy yo los que debemos dejarnos estar en esa guía que viene a través de su palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero también dice, es más cortante que una espada de 2 filos y ella penetra hasta partir el alma. Hermanos, eso habla de dolor. Hoy es triste ver cómo la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Hermanos, ¿por qué la Escritura dice no querrán sufrir la sana doctrina? Porque de hecho, a nuestra carne, a nuestro yo, no le gusta que el labrador trabaje. Pero no te olvides algo. El labrador sabe que si poda, trabaja y corta, también a su tiempo darás mucho fruto. La Escritura sigue diciendo en los versículos 4 y 5 de Juan 15, sigue diciendo, permaneced en mí, en mi palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿A dónde está la bendición? Permanecer en Dios, en el verdadero Dios, en la verdadera vida. Iglesia, ¿por qué tendríamos que ir a buscar consuelo? ¿Por qué tendríamos que ir a buscar vida en otro lado? ¿Por qué tendríamos que caer en el error de dejar a Dios de lado para apoyarnos en nuestra propia prudencia? Si la Escritura de manera categórica nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Para qué? Para que lleves mucho fruto. Y hay algo que quiero aclararte. Mucho fruto no es lo que vos querés. Mucho fruto no es lo que yo quiero. Mucho fruto habla de tener un carácter como el de Jesús. De tener el carácter de Dios. Mucho fruto habla de lo que dice Gálatas. El fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, misericordia. ¿De qué habla la Biblia? Del carácter del Padre. ¿En dónde? En la iglesia. Que sos vos y que soy yo. Hermanos, hemos sido llamados a reflejar al único y verdadero Dios. Es algo maravilloso. Es algo que suena imposible, pero es algo real. Es algo que solamente la iglesia puede cumplir. Transmitir el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Quizás vos me estás escuchando y vos me decís, pastor, yo estoy muy lejos de esa realidad. Quiero decirte algo. Dios no dice, arreglate como puedas. Él dice, quédate en mí, permanece en mí, y yo voy a formar tu vida, y la voy a hacer conforme a la imagen de mi Hijo. Voy a usar su palabra, voy a usar mi palabra, y te voy a moldear, y te voy a bendecir, y te voy a dar fuerzas ahí en donde está tu debilidad, para que venzas ese pecado, para que quites aquello que te estropea la vida, que te quita la paz. Iglesia, Él está con nosotros. Él quiso permanecer. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, en la primera parte del versículo. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto. Y Dios nos reconcilió con él en Cristo. La tarea no es simplemente tuya o mía. La tarea es de Dios en nosotros. Si nosotros deseamos, si nosotros permanecemos en Él, si nosotros rendimos nuestra voluntad, las cosas que tratamos de vencer con nuestras fuerzas y una y otra vez fracasamos, en el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, vamos a ser vencedores. Y un día y hoy mismo podemos estar transmitiendo el carácter de Cristo. Paso a paso, momento a momento. Oseas dice, 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Mirá qué palabra, con cuerdas humanas de amor. Y Dios dice a través del profeta, yo fui y quiere ser con vos, como el que quita el yugo de arriba de los lomos de un buey que vive arando, que vive atado. Yo fui como el que fui y quiero ser como aquel que quita el yugo y te da de comer. Mi amigo, mi hermano, este es el verdadero Dios, el que te trae con cuerdas de amor, el que por amor te poda, te corrige, te bendice, te fortalece, aquel que por amor y misericordia, aunque te duela al comienzo, va a agarrar tu vida y la va a ligar a la palabra de Dios para que crezcas en ella. ¡Oh! Y vas a ser bendecido. ¿Sabés las veces que he visto sufrir a cristianos con una vida desastrosa porque en algún momento decidieron bajarse de la rueda, soltarse del alambre, abandonar la vida y ver como ese hijo pródigo, después de tener todo en la casa del Padre, estar comiendo o pretendiendo comer de la comida de los cerdos, estar andrajoso espiritualmente, estar hambriento y sediento de Dios, sin posibilidad de poder beber de las aguas eternas de su presencia. ¿Por qué tendrías que llegar a eso? Yo hoy quiero invitarte a que te sientes a la mesa. Quiero invitarte a que por la fe te acerques al amor de Dios y que le digas, Señor, vos sos la vid verdadera. Vos, Padre, sos mi labrador. Quizás me quise apartar, quizás quise soltarme de tu mano, pero mi amigo, hoy Dios te llama. Hoy te dice, ven y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos, si te has equivocado tanto que tus pecados fueran rojos, yo los puedo emblanquecer como la blanca lana, como la nieve, dice su palabra. Pero vuélvete a Dios, porque Él es el que hoy quiere quitar el yugo de tus hombros. Y en el nombre de Jesús oro para que seas libre de esos yugos que te tienen atado y seas bendecido tú y toda tu casa. No me pude resistir.